Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me concedes de llegar a ti, Dios, con un espíritu de necesidad de ti, Dios, y de entrega, Señor, y de rendimiento. Estamos aquí delante de ti, Señor, para pedir que tu Espíritu Santo tome el control de este día, que esta tu palabra, como ella dice, que no vuelva vacía, y que a medida que estemos estudiándola, vaya, Señor, abriendo nuevos terrenos en nuestros corazones, y que la semilla, Señor, que sea sembrada en nuestras vidas, dé el fruto al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. ¿A cuánto les gusta estudiar la palabra de Dios? No, sea sincero, digo, alce la mano. Ahora sí quiero ver, hermano, que los amenes no se ven, ¿verdad? Ok, ¿a cuánto les gusta leer la Biblia? Okay. ¿A cuánto les gusta leer y estudiar la Biblia? Okay. ¿A cuánto les gusta que el pastor les predique? Más les vale, digo, si no. Hemos estado estudiando sobre el libro de Mateo. Vamos a empezar el capítulo 18 y el próximo miércoles le termino con el 18. Cuando uno estudia la palabra, yo no sé si a usted le pasa que estás leyendo un versículo que has leído o estás leyendo ciertas cosas de la Biblia que ya has leído varias veces y de repente como que algo nuevo hace clic en tu vida. Dice, ¿por qué no lo había visto de esta manera? ¿Sabe por qué pasa estas cosas? Porque el Espíritu en primer lugar es fresco para cada uno de nosotros. Estamos viendo una palabra que es vida, dice la Biblia, y eficaz. Y tercero, porque la palabra tiene un efecto para cada etapa de tu vida. Porque no es la misma comprensión que tú puedas tener de la palabra cuando recién fuiste salvo, a la experiencia que puedes tener en ella cuando estás estudiando continuamente la palabra. Así que si pasas por una experiencia en tu vida y estás madurando y vuelves a un versículo y dices, yo ya lo había visto, pero no lo había entendido así. No lo había entendido así porque no estabas en la etapa que estás en ese momento. Y por eso cuando uno estudia la palabra, es bueno estar abierto a lo que Dios quiere decirnos en ese preciso momento. Hoy vamos a entrar al capítulo 18. Y todo el libro de Mateo habla del reino, del rey y del reino. Y ahora vamos a hablar de la reprensión del rey. Hay momentos en la vida en que tiene que haber ciertos ajustes en casa. Yo no sé si a usted le pasó o le ha pasado con su familia, donde hay momentos alegres, donde hay momentos que pasa de todo, pero hay momentos también que tiene que apretar tuercas. ¿No le pasa? Que cuando su papá lo iba a disciplinar y usted quería correrle y brincaba usted y en el aire, aventando la chancla, le atinaba. ¿No le pasaba eso? Y usted dice, hasta buen tino tienen eso. O agarraban el cinto y lo van y uno dice, santo, todavía queda huella. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida hay que disciplinar. Vamos a hablar de la disciplina, inclusive voy a hablar más de la disciplina la próxima semana. Porque este capítulo habla de la reprensión del rey. El rey tuvo que reprender a sus discípulos y les enseñó algunas cosas que el reino necesitaba de ellos. ¿No se ha hecho la pregunta? ¿Por qué algunos de los hijos de Dios o la familia de Dios, tú o yo, a veces tienen dificultades en llevarse bien con otros? Nosotros fuimos 2 hermanos. A mi papá le preguntaba si todos vivos, y le dijo, unos tontos y otros vivos, pero todos comen. ¿Okay? Y entre los 12 había desacuerdos. Había pleitos. Yo era el más bueno de todos, fíjese. ¿Cómo estarán los otros? Pero aún en una familia, cuando hay desacuerdo, y porque son hermanos, ya de adulto es cuando se guarda el rencor, es cuando ya no se hablan. Pero de niño, cuando crecías, se te olvidaba a las horas.
Ya estabas en paz. Ya se te olvidó por qué te habías peleado. Pero ya uno cuando va creciendo, amado, estas cosas no las supera tan fácil. Y uno se pregunta, ¿por qué hay algunas personas o hijos de Dios o en la iglesia, hay personas que tienen dificultad de llevarse bien con alguien más? ¿Conoce a alguien así? ¿Sabe de alguien así? No lo mire, nomás piense en esa persona. Pero todos tenemos a alguien. Esta poesía que les voy a leer, la puse en español tratando de hacer la justicia como está en inglés. Y dice, el vivir arriba con los santos que amamos, eso ciertamente será una gloria. Pero el vivir aquí con los santos que ya conocemos, bueno, esa es otra historia. ¿No le ha pasado? Que es bonito en el cielo que todos vamos a mirarnos y vernos y besito para acá, besito para allá. Vamos a tener y aventar besitos por donde quiera. Pero aquí aventamos unas miradas que matan, mano. Gracias. Gracias, Joselito. ¿De coco? Sí. Si tienen un sneaker, se los encargo. El vivir aquí con los santos que ya conocemos, esa es otra historia. Es difícil a veces llevarse bien con todos. Con tantas divisiones y disensiones que hay entre los que procesan ser cristianos hoy en día, desesperadamente necesitamos lo que Mateo capítulo 18 nos enseña. Jesús el Rey reprendió a sus discípulos, fíjese. Aquí vamos a ver a Jesús reprendiendo a sus discípulos por el orgullo y el deseo que tenían por la grandeza de este mundo. Hay hombres y mujeres que prefieren ser reconocidos y morirse en esa posición que buscar lo que el reino nos manda vivir. Y cuando llegó este momento en los discípulos, Jesús tuvo que reprenderlos, tuvo que ubicarlos, tuvo que ponerles en la perspectiva correcta de lo que es una familia, de lo que es o son los principios del reino. Jesús les enseña a sus discípulos en este capítulo 3 esenciales para la unidad y la armonía entre el pueblo de Dios. En este día nomás voy a tomar una, la próxima semana voy a terminar con las próximas 2, que son clave aún para este día, para este tiempo, que tú y yo practiquemos estos esenciales que nos ayudan como familia mantenernos en línea y practicar estos principios que Dios quiere que practiquemos dentro de su reino. La disciplina no la pone el hijo, la disciplina la pone el Padre. Y nuestro Padre Celestial tiene ciertos reglamentos para su casa. Te guste a ti o no me guste. ¿No le pasó cuando usted crecía que a veces su padre o su mamá tuvo que hablar con usted y le tuvo que decir, mira, vives aquí, esta es mi casa, estas son las reglas, si no te gusta, ahí está la puerta, te puedo ayudar a abrirla? Ya cuando seas grande y pagues tu renta y pagues lo que tengas que hacer, tú sabrás cómo vas a imponer la disciplina en tu casa. Y así nos hablaban. Inclusive yo fui criado donde nosotros trabajábamos y el cheque que recibíamos se lo dábamos así a papá. Lo firmábamos atrás, tenga, ¿quieres vivir aquí? Danos tu cheque. Él me daba la mitad, me daba el talón. ¿Okay? Y él agarraba el cheque. Era generoso papá. Le voy a dar la mitad a mi hijo. Y me quedé con puros talones. Esa era la decisión, si yo quería vivir ahí. Y una vez yo recuerdo que nos dijo, si el día no quieren dar su cheque, vayan y busquen donde vivan. Y si número, no, me sale más barato aquí, porque aquí hay tortillas de harina. Y gratis. Y mucha gente no entiende que dentro de una casa, como en una iglesia, como en el reino, hay reglas que tenemos que seguir. Cristo por eso reprendió a sus discípulos. Y la primera cosa que les enseñó de 3 cosas en este capítulo
es esto. Número 1, humildad. Ay, Dios mío, qué difícil vivir este principio. Se dice que la humildad es un atributo muy raro, porque en el momento que usted piensa que la tiene, la pierde. Es como dijo un hermano una vez: yo me siento bien orgulloso de que soy bien humilde. Bueno, ya en el momento que se sienta orgulloso de ser humilde, ya perdió ¿qué? La humildad. Y es algo que nosotros los cristianos tenemos que empezar siempre a practicar todos los días. Y más cuando hay gente que hay favoritismo, que no te toman en cuenta, que no te hablan, que no te invitan. Y tú estás oyendo tal vez al hermano ahí enseguida invitando a la gente que él ama y quiere, menos a ti, a una rica carne asada. Y por más que tú le mandas indirectas y le dices: a mí también me gusta la carne asada, pero no te pela, no te toma en cuenta. Dice: ¿y dónde compran la carne? Yo conozco un lugar muy sabroso donde cortan una carne. No, pero no te pelan, no te invitan. ¿Quién ha pasado sobre eso? ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué? Pare de sufrir, mejor vaya y cómprese usted una carne y hágasela sola. Y así, batalla. Y hieren nuestro ego, nos lastiman y queremos empezar a poner un sindicato dentro de la iglesia para reclamar nuestros derechos. Y Jesús dijo: no. Así no es el asunto del reino. Inclusive, aquí hay una frase que les puse: la verdadera humildad no es pensar solo en uno mismo, sino que es el no pensar del todo en uno mismo. Cuando uno se convierte al Señor y cuando se añade a una iglesia, voy a decirles esto y tal vez mucha gente dice: me voy a hacer miembro de una iglesia para tener derechos. No. Aquí en Centro Familiar, cuando te haces miembro, mi filosofía es: pierdes tus derechos, porque empiezas a servir. ¿Estamos bien? Simplemente queremos ser como Cristo. Pero mucha gente: no, es que yo tengo derechos, esa es mi iglesia y este es mi derecho. No. El cristiano pierde derechos, renuncia a él mismo y empieza a servir. Empieza a servir. Tal vez esa mentalidad no nos gusta, porque reclamamos nuestros derechos, reclamamos nuestra posición. Y yo soy la hermana Luz, que ella desde el primer día que yo empecé a predicar en la cuna, ella me cuidaba. Fue salvo bajo mi ministerio ella, la hermana Ida, Norma, ahí está, no sé quién más. Entonces siempre han servido. Y siempre me han escuchado: si te haces miembro de esta iglesia, tú pierdes tus derechos. No recibes derecho. No, pierdes tus derechos, empiezas a servir. Que alguien te quitó la silla donde siempre, porque siempre nos sentamos en el mismo lugar, ¿se fijan? Y ya sé dónde estaban. ¿Por qué cree que me doy cuenta cuando no vienen? Porque no están sentados en su lugar. ¿Y verdad que da coraje que usted llegue tarde y alguien más se sentó en su silla? En su silla, que usted tiene años sentándose ahí, incluso ya la tiene formadita. No os hagáis. Yo me siento en el mismo lugar. María y Hugo, Martín, todos. Por eso nos damos cuenta cuando Martín no viene, cuando los serranos no vienen. Yo noté que José encontró su lugar. Mike Muro se cambia por donde quiera, pero es punto y aparte. Pero muchas veces cuando alguien te quita tu lugar, te incomodas. Porque estamos reclamando derechos. Yo voy a hablarte sobre la humildad. Un principio que tenemos que practicar. Y voy a hablar de 3 cosas en esta hora sobre la humildad. Número 1, la necesidad de la humildad. Hay una necesidad dentro del reino, dentro de la iglesia y dentro de nosotros mismos de ser humildes. Mire aquí el versículo 1 del capítulo 18 de Mateo. En aquel momento se acercaron, ¿quiénes? Fíjese, ¿quiénes fueron? Los discípulos, los que estaban con Jesús.
se acercaron los discípulos ¿a quién? A Jesús, diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? O sea, la versión del pastor le deba, ¿quién es el number one aquí contigo? Aparte de tú, Jesús, ¿quién te sigue? Aquí habíamos 12, unos feos, unos mascaritas. ¿Quién es el number one? Inclusive esta pregunta, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Este era el tema de discusión entre los discípulos. Por eso se acercaron a Jesús, para que él le aclarara, les aclarara quién era el mayor. Porque me imagino que esta pregunta no les vino de la noche a la mañana. Fue algo que entre ellos no estaban practicando y estaban discutiendo. Mire, los eventos recientes acababan o agravaron el problema, particularmente con referente a Pedro. Después de todo, Pedro caminó sobre ¿la qué? Las aguas. ¿A quién más le dijo Jesús, ven? Nomás a Pedro. Pedro fue uno de los que subió al monte de la transfiguración. Pedro, para mí, que si hubiera sido un sindicato, estuviera ahí arriba. Pedro. Y luego todavía la semana pasada leímos que a Pedro se le hizo un milagro para que pagara sus impuestos. ¿Recuerda? Ahora, imagínense cómo se sentiría Pedro. No, pues yo creo que yo soy el number one. Porque se fijan que a mí me habló para caminar sobre las aguas. A ver, ¿de ustedes quién? ¿Quién? Sí, pero te estabas ahogando. Sí, pero di 3 pasos. ¿Y ustedes qué? No creo. No, a ver, ¿cuántos de ustedes subieron con Jesús al monte que vio a Elías y a Moisés? A ver, díganme, platíquenme. Yo sí puedo darte, inclusive yo iba a edificar 3 enramadas. Sí, pero no, ya estás presumiendo, te estás creyendo. No. ¿A quién le ayudó Jesús a pagar sus impuestos? ¿Cuántos en este año han tenido que pagar impuestos? Jesús se le está ayudando, le hizo un milagro. Ya fueron a ver a Shamuel si tiene algo. Okay. Y a Pedro Jesús lo ayudó a pagar sus impuestos. Así que estos incidentes, estas historias que Pedro y los discípulos vivieron, no creo que ayudaban tanto en tener un espíritu de humildad dentro de ellos. El hecho de que Jesús hubiese compartido, fíjense, en el capítulo anterior, Jesús todavía les dijo a ellos, les compartió a sus discípulos la verdad de su sufrimiento y la muerte. Fíjense, si no lee el capítulo 17, ¿recuerda cuando él les habló que él iba a morir, que iba a ser entregado, papá? Y mencionó otra vez. Fíjense, el hecho de que Jesús les compartió a ellos que él iba a pasar por una agonía, que iba a ir al Getsemaní, que iba a morir, a ellos no les afectó, eso no les preocupaba. No, dijeron, y los discípulos estaban más pensando solo en ellos mismos y qué posición tendrían en el reino. Jesús dijo, voy a morir, voy a sufrir. Sí, está bien, pero ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el number one aquí? O sea, les valió. No quisieron. Hoy estaba estudiando en la mañana sobre la experiencia de Jesús para el Viernes Santo de Getsemaní. Y qué interesante la agonía, qué interesante el sufrimiento, qué interesante lo que Jesús tuvo que pasar simplemente en la semana antes de su muerte. Porque fue en el Getsemaní donde él estaba preparándose una semana antes, solo para morir. Y luego aquí les dice a sus discípulos en el capítulo 17, voy a morir, voy a sufrir. Ah, qué bueno, pero además quiero decirte una pregunta. ¿Quién va a ser el mayor en el reino? Es como si usted le llega a alguien y dice, ¿saben que estoy enfermo? El doctor me dijo que tengo cáncer. Ah, sí, qué bueno. Oye, ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? ¿Verdad que como que no checa? ¿Verdad que como que le sacan la curva de, oye, te estoy diciendo que me estoy muriendo? ¿Y tú quieres que te pague? Perdóname. O sea,
Porque al rato esa persona, al que le debes, si tú te mueres, va a decir, ¿cómo que se murió si me debía? Entonces, eso es lo que Jesús estaba viviendo. No había una humildad entre ellos. ¿Sabía usted que el egoísmo y la falta de unidad del pueblo de Dios es un escándalo para la fe cristiana? He escuchado testimonios aún de pastores o de gente en la iglesia que van y dicen, no, que sangrones, que no saludaron, o son de la sangre pesada. No tienen la sangre de Cristo, tienen sangre pesada. Yo espero que aquí no sea nadie así, ¿eh? Si usted es sangrón, desángrense todo y póngase la sangre de Cristo. Porque esto está descreditando y causando un escándalo en la fe cristiana. ¿Qué es lo que causa estos problemas? ¿Sabe lo que causa este escándalo en la fe cristiana? El orgullo. Nos creemos más importantes de lo que en verdad somos. Fue el orgullo que llevó al hombre al pecado desde Génesis. Si no, lea capítulo 3 de Génesis, el versículo 5. Cuando los cristianos viven para ellos mismos y no para otros, siempre va a haber conflictos y divisiones. Si el cristiano vive para ellos mismos, pero no para otros, siempre va a haber conflictos y va a haber divisiones. Por eso es muy importante que tú y yo como hijos de Dios entendamos este principio y que hay una necesidad todos los días de doblegar mi carne y humillarme delante de Dios, porque yo tengo que vivir para servirles a ustedes y ustedes para servirme a mí. Ese es el deber nuestro como hijos de Dios. Así que vemos aquí una necesidad de la humildad. Y creo que esa necesidad nunca va a ser que mientras estemos en este mundo, va a haber esta necesidad de siempre procurar la humildad. Pero también lo segundo que quiero compartirles es el ejemplo de la humildad. El ejemplo de la humildad. Si vamos a aprender de la humildad, no creo que los discípulos ahorita estaban dispuestos a aprender de Pedro. Ya les platiqué por qué, porque había algunas cosas. Pero miren lo que pasó aquí en el versículo 2 en adelante, al versículo 6 y luego nos brincamos al 10. Y él, o sea Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino, ¿qué? Fíjese con qué Jesús nos está hablando para hacer un ejemplo. Y dice el versículo 4, así pues, cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino. Ellos querían saber quién era el mayor. Jesús, déjame darles un ejemplo. Cualquiera que se humilla como este niño. Los niños serán vagos, lo que usted quiera, pero mientras están pequeños no tienen malicia. Incluso se les pasa el coraje, se les pasa el disgusto y siempre tratan de... ¿No le ha pasado que llega? Sorry. Porque sabe que usted se le enojó y lo menos que él quiere es que usted se le enoje. Entonces, aquí está el Señor hablando, usando a un niño de ejemplo y dice, y el que recibe a un niño como este en que mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ahora déjeme decirles algo, ahí le va. Aquí Jesús, quiero que entiendan esto, en esta parte de la Biblia, no creo que sigue hablando del niño, dice, el que se humilla como un niño, ahora está hablándonos a nosotros los adultos. Entiendan eso, o sea, por eso vea la transición que se hizo ahorita en el versículo 4. Dice, el que se humilla como un niño. Y luego dice, el que recibe a uno de estos niños, a esa persona que se humilla como un niño, me recibe a mí. Pero luego dice, en el siguiente versículo, y dice, y al que haga tropezar a uno de estos niños, o sea, aquel que se humilla como un niño, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino. Miren, Señor, qué drástico, ¿eh? A los que mueven un asno, ¿han visto eso? El animal que está moviendo esa piedra, una piedrota, póntela en el cuello y empieza a nadar.
¿qué va a pasar? Ni maíz, ¿verdad? Nada. Dice, y se ahogara. Pedro, ¿te crees mucho que caminaste sobre el agua? Ponte una piedra, vamos a ver si puedes. Te vas a ahogar en lo profundo porque haces tropezar a aquel que tiene un espíritu de niño y que está viviendo este principio. Ahora, brinquémonos al versículo 10. Y dice, mirar que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. ¿A cuál es pequeñito? Sigue hablando del niño. Bueno, el niño tenemos que amarlo. Si hablamos de aquel que dice el versículo 4, cualquiera que se humilla como este niño, hablando de ti y de mí. Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjese, la persona que vive con un espíritu de humildad, como la de un niño, los ángeles que lo representan a él, ven siempre el rostro de Dios. ¡Wow! Eso está. Yo no sé si le halló sabor a esto o no. Si usted vive en una humildad, como un niño, como el ejemplo que el Señor pone, dice el Señor que Él manda a nuestro alrededor ángeles. Es lo que dice el Salmo, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y ¿qué? Ellos ven el rostro constante de nuestro Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, fíjese, aquí está la clave. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Tú haces tropezar a uno de ellos y él se va otra vez de donde salió. Tú estás contrarrestando si por tu culpa y la mía alguien se va al mundo. Ahí le va. Estamos contrarrestando todo el plan de Cristo del cual Él vino. ¿Él vino qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si Cristo está salvando a la gente y por mi conducta, mi espíritu orgulloso y creído y sangrón, la gente, no, hombre, no, yo no, ¿sabes qué? Estaba mejor en el mundo. Dice, tú estás contrarrestando lo que Jesús vino a hacer. Por eso Jesús dijo, es mejor que se tome una piedra al cuello, de esas que usan los asnos para molino, y tírate al mar. Wow. Sigue diciendo. Qué interesante es este versículo que sigue. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? No se fijo que a veces le hablo, ando buscando mi oveja perdida. No os hagáis, porque no lo he visto a veces. Y si eso sucede, y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado, porque las 99 están seguras. Ya están en un lugar seguro. Entonces va y busca esa oveja descarriada y la encuentra. El gozo de él es mayor, dice, que las 99 que tenía en casa, porque eso está en un lugar seguro. O sea, salvó a esa única fuera del peligro. Fuera del peligro. Y luego dice el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos, ¿qué? De estos pequeñitos. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso tú y yo tenemos que vivir una vida que no sea piedra de tropiezo para alguien más. Es lo que se nos manda a vivir. Por eso la humildad es un cuadro que representa el carácter de Jesús. Y tú y yo tenemos que vivir buscando esa humildad. Miren, los discípulos esperaban que Jesús nombrara al que sería el más grande entre ellos. Pero ellos fueron pasados por alto y Jesús llamó ¿a quién? A un niño. Llama a un niño. Este niño era un ejemplo de la verdadera grandeza. ¿Quieren saber quién es el mayor? Agarra a un niño y le dice, déjeme hablarles de la grandeza del reino. La verdadera humildad significa, ahí le va, el conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo,
ser tú mismo y dar lo mejor de ti mismo para la gloria de Dios. Significa evitar los dos extremos, porque mucha gente no entiende lo que es la verdadera humildad. Vuelvo a repetir, la verdadera humildad es conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, ser tú mismo y dar lo mejor de ti mismo para la gloria de Dios. Porque muchas veces, como no entendemos este principio, no entendemos y no nos conocemos, estamos aparentando algo que no somos. Y tenemos que empezar como hijos de Dios a evitar los dos extremos de la vida. ¿Cuáles dos extremos? Pensar menos de uno de lo que debe pensar. Porque mucha gente se les pasa la mano de humildad. ¿Qué quiero decir con esto? Que piensa menos de sí mismo de lo que debe pensar. Esto pasó con Moisés cuando Dios trató con él. ¿Por qué a mí? No soy digno, soy tartamudo. No me va, o sea, él se bajó el crédito. Mira, déjame decir algo. Yo entiendo que queremos ser humildes, pero que no se te pase la mano de humildad. Porque Dios pensó en ti por algo importante y necesario en tu vida. Entonces, uno de los extremos es pensar menos de uno mismo de lo que debemos pensar. El otro extremo es pensar más de uno mismo de lo que debemos pensar. Porque no debemos subestimarnos, pero tampoco creernos la mamá de Tarzán, porque ni a Chita llegamos. Y hay cristianos, como el fariseo que la Biblia dice, que oró mientras estaba un pecador pidiendo en un espíritu de humildad, y el fariseo dice: Señor, te doy gracia que no soy como él. Yo sí soy religioso, Dios. Él tenía un concepto mucho más arriba que el que debía. Y hay cristianos, porque leen la Biblia y saben un poco de teología y ven Discovery Channel, piensan que son la última Coca-Cola en el desierto. Cálmese, porque el Señor puede usar lo que usted menos espera para avergonzarlo. Se puede aprender de Dios, de cualquier persona. Porque a veces tenemos la actitud: ¿qué me va a enseñar él? ¿Qué me va a enseñar él? Él no tiene ni escuela. Dice un canto que a mí me ha encantado, que nosotros podemos ver a Dios hasta en la risa de un niño. En la risa de un niño. Pero si tú no tienes el espíritu de aprender de alguien, no importa si ese alguien tiene menos educación que tú tienes problemas en tu vida. Tienes problemas en tu vida. Y hay cristianos que dicen: a mí nadie me puede enseñar. No hay nadie ahí. En Centro Familiar no hay nadie me puede enseñar. No, es el Papa para arriba. Y tenemos que tener cuidado con esa actitud. Miren lo que dice la Biblia en Romanos. Y Pablo lo pone muy claramente. Dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a algunos de ustedes. ¿O qué dice? ¿O no dice algunos de ustedes? ¿A quién les habla? A todos. Incluye a la persona que está sentada a tu lado. ¿Verdad que sí? Incluye a la persona que está sentada atrás de ti. La que está enfrente. A todos, ¿verdad? Inclusive también te incluye a ti, porque ya sea estás atrás o frente o no sé. Pero te incluye a todos ustedes. Dice, miren lo que dice aquí. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo, ¿con qué? Con moderación. Con moderación. Ahí va, según la medida de fe que Dios le ha dado. Una persona humilde no niega los dones que Dios le ha dado, pero sí los usa para la gloria de Dios. Sí los usa. Él nunca va a negar que Dios lo invistió de habilidades, de dones. Y usted dice: wow, esta persona no los anda presumiendo, pero sí los usa para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Y tenemos que verlo. Tenemos que entenderlo de esa manera. Amados míos, un niño intacto tiene las características que hacen la humildad. Por ejemplo, un niño tiene confianza.
Y más si te conoce. Él va a confiar en ti. ¿Por qué cree que te agarra de la mano cuando cruza la calle? La humildad siempre confía. Un niño tiene dependencia, depende de ti, del cuidado que tú lo vas a atender. ¿Por qué cree que anda a tu lado? ¿Por qué cree? ¿No le ha pasado que a veces un niño lo agarra de la pierna pensando que usted es su papá y de repente lo ve y dice, caray, y se va y se busca a su papá? Porque está dependiendo de ese adulto al quien le tiene que confianza. Estas son características de la humildad. El niño tiene el deseo de hacer a otros feliz. Hace sus travesuras, sus payasadas, pinta, dice, mira papá, te pinté, mira, ¿por qué? Porque quiere que sea feliz. Él no tiene el deseo egoísta de ser más grande que otros. Por naturaleza, todos nosotros somos rebeldes y queremos ser más que todos, personas reconocidas más que siervos. ¿Queremos ser como un niño? Tenemos que aprender entonces a confiar. Tenemos que aprender a depender, a servir a otros para que ellos puedan obtener gozo y felicidad. Y no ser egoístas, ni ser el primero. Ni ser el primero. Si alguien no te invitó, como decía al principio de la carne asada, haz una, invítame a mí, yo te acompaño. Fuimos dos que no fuimos invitados, ¿qué te parece? A veces cuando oigo de fiesta yo le digo, hijo, no pude ir, perdónenme. ¿Por qué? Pues no me invitaron. Ya mejor me río con ellos. Así que la humildad es un cuadro importante. Hay necesidad de hoy en día practicar la humildad. El ejemplo que tenemos es la de un niño. Los discípulos querían saber quién era el mayor en el reino. Pero Jesús les advirtió que aparte de la humildad, fíjese, no podían entrar en el reino con ese espíritu. Jesús les dijo, en el reino no van a poder entrar con ese espíritu. Él lo dice, inclusive si no me cree, aquí está. En el versículo 3. En verdad os digo que si no os convertéis y hacéis como niños, no entraréis. ¿Qué? ¿Usted cree que vamos a entrar al reino con un espíritu chocarrero? ¿Creído? Cuando Lucifer se le subieron las alas, fue cuando descendió. Subiré, seré mayor que Dios. Porque dice la Biblia, como describe a Lucifer, que era el músico, que era un ser creado hermoso. Sus colores, todo lo que él era instrumento. Pero se olvidó de quién lo hizo. Y por creerse, por tener un espíritu mayor que el que lo creó, fue desechado del cielo. Por eso un espíritu como ese no entra en el reino. Por eso tú y yo tenemos que practicar la humildad. Tenemos que en verdad vivir la vida de Cristo constantemente en nosotros. Tal vez no vamos a estar de acuerdo con decisiones que se toman en la vida o cómo se corre la iglesia, porque tal vez usted podría ser diferente y mejor, pero cuando sea pastor lo hace. ¿Estamos bien? Pero, aguante vara. Señor, yo estoy aquí porque te amo, amo la iglesia, y a ese hombre que tienes arriba, vamos a darle paciencia, porque me desespera. Llore por mí, porque es lo que voy a hablar la próxima semana. No se quede, el próximo miércoles voy a terminar este capítulo. Déjeme darle el último punto. De 3 cosas de la humildad: la necesidad, el ejemplo, y el último es el costo de la humildad. Hay un costo para... ¿Se paga? O sea, el ser humilde no es gratis. Hay un costo para ser humilde. Y mire lo que dice la Biblia, el versículo 7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. O sea, dice la Biblia, vamos a tener gente que van a ser piedras en este mundo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tenemos que tener cuidado de tú y yo no hacer ser esa persona de que seamos tropiezo para alguien. Hay de aquel, dice. Y siempre que la Biblia menciona esos ay, es de lamento. Es de que agárrate.
porque vas a dar cuenta, hay un costo. Para ser humilde tienes que pagar un precio. Y si no lo eres, también vas a pagar otro por no hacerlo. Por no hacerlo. Ahora ahí le va. Miren lo que dice el versículo 8. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, ahorita voy a hablar de todo esto, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Ahorita voy a hablar de este principio que Jesús está hablando, ¿no? Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, yo sé que ya hemos leído ojo por ojo y diente por diente, ¿no es cierto? Y ese versículo no habla de la unidad, habla de la humildad, habla de la venganza. Imagínese si tú y yo dirigiéramos nuestra vida bajo ese principio, ojo por ojo y diente por diente, seríamos aquí puros chimuelos y ciegos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Pues ya me tumbó todos los dientes y me sacó los ojos. Pero imagínese cada uno defendiendo esos principios. Voy a decirles algo. La verdadera persona humilde ayuda a edificar a otros y no a destruirlo. Inclusive esa persona humilde es una piedra para subir o escalar y no para tropiezo. Si vas a ser una piedra en la vida de alguien, no que sea de tropiezo, sino para que escale, para que suba, para que mejore, para que haya crecimiento. Así que todo lo que nos hace caer, todo lo que te hace caer, todo lo que me hace caer o tropezar, debe ser removido de nuestras vidas. Y si no es removido, puede ser la causa para que otros tropiecen. Por eso Pablo trata con este concepto en Romanos. Si tu hermano va a pecar porque comes carne, pues no comas carne delante de él. Cuídalo. Porque a veces, ¿sabes lo que pensamos? Es que a mí no me importa lo que piensen los demás. A mí me vale. Allá ellos. No, sí te debe de valer. Sí te debe de importar. Porque tal vez ese hermano es más débil en la fe que tú. Y si a ti no te hace daño el comer carne, está bien. Métete a tu casa y mata el chivo, el borrego y hace una barbacoa y no lo invites porque lo puedes ofender. Y si te dice, ¿por qué no me invitaste? Porque era carne, mi hermano, tú no comes carne. Y yo no quiero ser piedra de tropiezo para ti. No quiero ser piedra de tropiezo. La humildad empieza con un examen propio y continúa con una negación propia. ¿Quieres en verdad seguir siendo una persona humilde que agrade a Dios? Examina tu vida y después vive negándote a ti mismo. Jesús no estaba en estos versículos abogando por la mutilación física literalmente. No estaba diciendo que físicamente o literalmente cortes tu mano, saques tus ojos o que te quites un pie. Porque yo creo que el dañar nuestro cuerpo físico nunca cambia la condición espiritual del corazón. Nada tiene que ver con eso. Se nos instruye más bien a que nos hagamos una cirugía espiritual para que así removamos todo aquello que causa que tropecemos. La persona humilde primero vive para Cristo, luego para otros y al último para ella misma. Escuchen bien lo que estoy diciendo. La persona humilde primero vive para Cristo, luego para otros y tercero para ella misma. Ahora, ahí le va. Cuando Jesús dice tu mano, tus ojos o tu pie, está hablando que hay cosas en tu vida
que a alguien más le perturba. Está hablando de una mutilación espiritual, más que física. De hecho, el pie, la mano y el ojo representan, ahí le va, el yo. Fíjense lo que le estoy diciendo. El pie, la mano y el ojo representan al yo en sus distintas maneras de expresión. Donde quiera que el pie se desvía, mire, si el pie se desvía para un lugar, ¿sabe por qué el pie se desvió? No porque el pie pensó desviarse, porque ya había un corazón desviado. ¿Sí me explico o no me explico? ¿O quiere que empiece otra vez del versículo 1? ¿No comprende? ¿Sí comprende o no comprende? Sí comprende, ok. ¿O me voy a inglés? Oh my God. Si el pie se desvía, es que hay un corazón desviado. Si el ojo se desvía, es que hay un corazón desviado. Si la mano se desvía y toma lo que no es suyo, es que hay un corazón desviado. Por eso, más que una mutilación física, es una mutilación espiritual. Una vez un hermano me preguntó, pastor, ¿es malo mirar a las mujeres? No, no es malo, es malo codiciarlas. Una cosa es que veas a la mujer, está bien, y otra cosa es que, uy, hasta el cuello te parece al exorcista. ¿Qué? Te das vuelta. O sea, cuando haces eso, ya tu corazón tomó el control. También a las mujeres les pasa. ¿Ven a uno fornido? No se rían, mi hermano. Digo, está bien, digo. Yo voy al gimnasio a vender tamales, aunque no lo crea. Estos son músculos en reposo. No solo el hombre tiene ese problema, las mujeres también. No os hagáis. Les sigo porque se me pusieron tristes, además el hermano Serrano se está gozando. Ahí le va. Un yo santo tiene pies santos, tiene manos santas y tiene ojos santos. Cuando tú sacrificas tu yo, ese es el costo de la humildad, y conviertes a tu yo, a tu carne en santidad, tus pies, tus manos y tus ojos van a ser santos. Porque tu yo, el corazón, está siendo santificado. Por lo tanto, Jesús exhorta a la negación de nosotros mismos para que seamos santificados por completo y limpios de todo pecado y de su egoísmo pecaminoso. Por eso Jesús nos está exhortando. Cuando nosotros estamos dispuestos a ser podados espiritualmente, así es cuando nos aproximamos a la verdadera grandeza o semejanza de Cristo. Señor, sé tú en mí. Señor, haz lo que quieras de mí. Cámbiame, purifícame. Quiero ser como tú, Jesús. Estamos sometiendo al yo. Estamos tratando de que la humildad tome posesión de nuestras vidas. Mire, rendir lo que parece ser los derechos naturales de uno, sea que está representado por el ojo, la mano o el pie, puede parecer seguramente una personalidad mutilada, pero mejor es un yo mutilado que perderse por completo. Es lo que está diciendo la Biblia. Si tu mano se es ocasión de caer, Cristo daba estos ejemplos. Es mejor que tu yo sea mutilado espiritualmente y entrar completo al cielo que entrar físicamente, vivir físicamente completo, pero te pierdas. Te pierdas. ¿Qué te estorba en tu vida? Si en el corazón no hubiese pecado, fíjese, si en el corazón no hubiese pecado, el pie, la mano y el ojo no podrían ser fácilmente instrumentos de pecado. Si el pecado no está en el corazón, ¿cómo la mano va a pecar? ¿Cómo el ojo va a pecar? ¿Cómo el pie va a pecar? Por eso dice la Biblia, no, lo que tienes que arreglar es lo que esa mano que no debe de hacer cosas que hace, o que ese pie no debe de ir a donde tiene que ir, o esos ojos mirar lo que no tienen que mirar. Ese es un problema de expresión de lo que hay en el corazón.
Por eso dice Jesús, ¿quieres ser humilde? Empieza con tu corazón. Ya me sonó el reloj. Así que, ya pase el piano, por favor. La mano es símbolo de lo que hacemos. Escuche bien, cuando Jesús dice, si tu mano te es ocasión, la mano es un símbolo de lo que hacemos. ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué agarras con tus manos? ¿A quién le pegas con tus manos? ¿Y a quién le dices, me la vas a pagar, hermano? En Cristo Jesús te lo digo, me la vas a pagar. ¿Qué haces con tu mano? ¿Qué haces con tu mano? ¿Te llevas algunas cosas que no son tuyas? ¿Qué hace con tus manos? Inclusive, el ojo es un símbolo de dónde vamos, o de dónde vemos, va bien, hacia dónde estás viendo. El ojo es un símbolo de lo que vemos. ¿Qué es lo que estás viendo que no deberías de ver? ¿Qué ves en la televisión que no deberías de ver? ¿Qué ves de pornografía que no deberías de ver? ¿Vamos bien? ¿Dónde está el muertito por aquí? Me dejaron solo, pensé que ya había venido Cristo. Los pies es un símbolo hacia donde vamos que no debemos de ir. Por eso dice el Señor, no hagas cosas que alguien más vaya a pecar, ofender o irse al mundo, porque tú vas a donde quieres ir, tú ves lo que quieres ver y tú dices lo que quieres decir. Espérate. Practica la humildad mejor. Que sea yo en ti, no tú en mí. Yo en ti, porque yo soy el que hago la diferencia en tu vida. Voy a decirles algo y con esto termino. Todo debe ser guardado bajo el cuidadoso control del Espíritu Santo. Todo debe ser guardado bajo el cuidadoso control del Espíritu de Dios. Por eso el fruto del Espíritu me encanta. Cuando Pablo habla en Gálatas sobre el fruto del Espíritu. Así que esta porción bíblica, aquí el rey está dándonos una reprensión de cómo son los principios del reino. Y uno de ellos es la humildad. Cuesta, pero vale la pena porque glorifica a nuestro Padre Celestial. ¿Aprendió algo? Gracias a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Vivamos la vida de Cristo. Humillados, dice la Biblia, bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesús. Viva una vida humilde. Viva una vida que refleje el carácter de Jesús. Renuncie a usted. Y viva para glorificar a Dios, para servir a alguien y después a usted. Y Dios va a ser glorificado. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque en ella tú nos enseñas principios de vida, Padre. Y nos estás hablando en primer lugar de la humildad. Ayúdanos, Señor, a entender la grandeza del cielo, del reino de los cielos, y es ser como un pequeño, como un niño. Ayúdanos a vivir la vida controlada del Espíritu. Ayúdanos a vivir para agradarte. Si hay cosas que nuestra mano se está haciendo, que nuestros ojos se están mirando, que nuestros pies nos están llevando, sana nuestro corazón, Padre. Sana nuestro corazón. Queremos vivir para ti y para darte toda la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte a nuestro